mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable. Sí veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la Cancillería mexicana y, para empezar, de tu servidor. Si algo se me puede recriminar es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero. Ayer Citlali me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. La inflación no está por encima de otros años. Eso es muy importante. Podemos ver es que en 2017 estaba más alta, que en el 22 llegó a estar más alta por la guerra en Ucrania. Que se les aplicara la eutanasia a 10,000 perros. Es mejor siempre pues buscar la protección animal y buscar las mejores prácticas para ello. Al presidente Trump, como presidente de los Estados Unidos, lo respetamos. Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas. Entonces no es una reunión anti-Trump. Demián Duarte, de Sonora Power, preguntarle en particular, bueno, este tipo de procesos de alta tecnología pues implican la disponibilidad de personal altamente calificado y de, bueno, capacidades técnicas más allá de lo normal. Preguntarle, a partir de esta visión, ¿qué tipo de personal y dónde lo están ustedes consiguiendo para integrarlo a estos procesos en lo particular? Y al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, me gustaría preguntarle, bueno, seguí con atención la apertura del primer polo de desarrollo para el bienestar en Tlaxcala. Sabemos que hay otros 14 que están en marcha, además de los del transísmico. Preguntarle en particular qué expectativas se puede tener en el resto de los estados. Sabemos que en el caso de Sonora tenemos uno anunciado para Hermosillo en específico, aunque hay alguna petición ahí de que también se incluya el caso de Cajeme en particular. Si me pueden responder esas dos preguntas, por favor. Sí, claro, voy respondiendo una por una. Bueno, el talento, la verdad es que es una de las fortalezas que tenemos. Las instituciones académicas, tanto públicas como privadas, nos dan mucho talento. Yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos países, de platicar con algunos CEOs de empresas que siempre están en la revista Fortune 500 y realmente reconocen que hay mucho talento en México. A veces no dimensionamos, pero yo he visto que la calidad de los ingenieros que tenemos, el profesionalismo, la entrega, la pasión que ponemos, es algo muy importante y cada semestre todas las instituciones académicas nos siguen dando talento. Obviamente la capacitación y traer de otros países que van más rápido que nosotros, traer entrenadores a que sigan trabajando con nuestra gente es algo que tenemos que hacer continuamente. Talento sí es un reto, pero siempre hemos tenido muy buenas opciones. Marcelo, Con su permiso, presidente. Bueno, mucho gusto saludarte, saludos allá en Sonora. Bueno, tenemos varios polos que ya vienen o ya iniciaron obra. Déjame referirme al de Hermosillo en particular, que es tu pregunta. Te puedo anunciar que después de mucho trabajo encabezado por el gobierno del Estado y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum personalmente, porque ella se reunió con estas empresas, vienen a México el día 20, a Hermosillo. El día 27, 28 y 29 tenemos una visita muy importante que es para evaluar directamente por los directivos de la empresa Foxconn lo que se ofrece en Hermosillo. Esto compitiendo, después de ahí se van a Washington y después van a Houston. Entonces, está rindiendo frutos ese esfuerzo. Ya te hablo de los más altos directivos. ¿Por qué es importante esa empresa? Porque es la exportación número 1 de México en materia de electrónica y equipos avanzados, pues es esa empresa. Esto es 27, 28 y 29 de abril. Para nosotros es sumamente importante esa visita y desde luego los trabajos los va a encabezar allá en el Estado el gobernador, Alfonso Durazo. Entonces, ¿cómo van los polos? Están avanzando, traemos 5 ya próximos a concluirse en los próximos meses. El de Hermosillo, que depende de esta visita, que la veo con mucho optimismo, y luego siguen otros 5
que seguramente vamos a estar anunciando las empresas anclas de acuerdo a la estrategia que nos ha marcado la presidenta. En el caso de Hermosillo, 27 de abril es la visita. Muchas gracias. A ver, vamos allá más. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y de Grupo Candón. Para la empresa Flex, preguntarle las ventajas estratégicas que tiene México precisamente para invertir y y en todo caso también cómo le van a hacer con todo lo que se requiere, materiales, suministros, que nos podría explicar un poquito más a detalle la decisión de invertir y cómo va a ser toda la integración precisamente con toda lo que es la cadena productiva. Claro, bueno, el hacer este tipo de productos es muy complejo, hay que traer materiales de todo el mundo, pero lo más importante es que también estamos buscando de manufacturar en México lo más que se pueda. Es clave el desarrollo de proveeduría. Nosotros ya empezamos, los metales que van en todo esto ya se hacen en México, los plásticos se hacen en México, gran cantidad de productos. Lo electrónico todavía dependemos mucho de fuera, pero para que dimensionen un poquito, una tarjeta que va, por ejemplo, en un servidor de inteligencia artificial, trae 30,000 componentes y se ponen una serie de servidores, se arma como un refrigerador que procesa mucha información. Entonces, nosotros traemos de todo el mundo, pero aquí lo importante es que tengamos control sobre las cadenas de suministro, que podamos desarrollar lo más que se pueda en el país y seguir buscando no depender de una sola fuente, sino tener diferentes opciones. ¿Cuál sería el porcentaje precisamente de esta cadena de suministros de aquí de materiales mexicanos? Sí, mira, para cuando va arrancando un proyecto, normalmente entre el 8 y 15% se está comprando en México, pero lo queremos llevar de acuerdo al Plan México, queremos sustituir importaciones, tenemos ya un plan, estamos trabajando con el equipo de la presidenta y estamos tratando de elevar el porcentaje. Bueno, y para el secretario Ebrard, con esta inversión que se acaba de anunciar, ¿ya cuánto llevamos de portafolio en el portafolio del Plan México? ¿Cuánto es lo que se lleva ya acumulado? Y bueno, sí, sería eso a grandes rasgos. Gracias. Tenemos 300,000 millones, un poquito más, ya en el portafolio. Esta es una de las inversiones ahí realizadas. Vamos en tiempo y forma. Si me lo permite la presidenta, pues les hago un conteo de lo que llevamos hasta la próxima semana y lo informamos. Pero vamos en tiempo y forma, porque cada empresa nos dice cuándo va a ser la inversión. Entonces, no tenemos cancelaciones, sino al contrario, tenemos cada vez más proyectos. Entonces, los amagues que se han hecho referente al TEMEC no han de ninguna manera… Bueno, le estaba yo preguntando a Guillermo cómo les ha ido. Entonces, tienes un incremento, en el caso del Estado de Jalisco, me diste un dato, ¿no? 66% de aumento en exportación de Estados Unidos en el último año. ¿Por qué? Porque tienen un clúster electrónico. Entonces, lo que más ha crecido en las exportaciones es electrónica. Y en el Estado de Jalisco es más 66% según los datos de la industria, que coinciden con los nuestros. Entonces, México es el principal socio de Estados Unidos, es el que más le vende, el que más le compra, y el ritmo de crecimiento que tenemos en el sector, que es exportar hacia Estados Unidos, va muy bien. Por eso estas pláticas y conversaciones son muy importantes. Gracias. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, secretario Ebrard, en estas conversaciones con el representante de comercio de Estados Unidos, ¿se va a tocar el tema de la apertura de la frontera al ganado mexicano? ¿Si va a estar el sector ganadero en estas conversaciones? Y preguntarle cómo va ahorita este tema de la reapertura al ganado mexicano. Bueno, el día lunes no tenemos previsto una sesión sobre el tema del ganado porque no le corresponde a USTR. O sea, el área responsable de los Estados Unidos no es
directamente quién viene, que es el embajador Greer. Pero sí tenemos una reunión con el sector agropecuario y seguramente se le va a mencionar este tema. Él no lo resuelve porque no está en sus facultades, pero como hay una reunión, en esa reunión que se va a tratar tomate, aguacate, frambuesas, todo lo que son las exportaciones mexicanas, cómo están evolucionando, qué sucedió con la cuota compensatoria, etcétera, etcétera, y ahí vamos a mencionar este tema, aunque él no sea quien directamente decide. ¿Hay algún avance hasta ahorita para la reapertura? Bueno, hay pláticas y avances que lleva la Secretaría de Agricultura y nos informan que están cumpliendo los acuerdos de parte de México que se solicitaron. Entonces tenemos una visión de que estamos cumpliendo los compromisos de México. Entonces esperamos que pronto se resuelva eso, porque sí nos afecta, claro. La presidenta nos ha pedido que estemos muy pendientes. El lunes lo vamos a mencionar. Gracias. Y ya finalmente, presidenta, para usted preguntarle si tiene información o le ha dado información al Gabinete de Seguridad sobre este médico que continúa prófugo, que está siendo investigado por las muertes en Sonora por los sueros vitaminados. A ver si el Gabinete de Seguridad puede informar. Sí, por favor. Bueno, sobre el tema, a ver, la compañera sobre el tema y luego acá. Presidenta, le agradezco el uso de la palabra. Soy Tere Mora Guillén del Canal de las Noticias que se transmite en Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali. Presidenta, la relación bilateral entre México, Estados Unidos y Canadá se ha considerado, el intercambio comercial entre ambas naciones ha crecido a más de 56,000 millones de dólares en el último año. Tan solo hay operando 130 plantas de autopartes con inversión canadiense que generan más de 30,000 empleos para mexicanos. ¿Qué relevancia estratégica tiene la misión comercial que llevarán a cabo autoridades y el sector empresarial el próximo mes de mayo en Canadá? Hubo una primera reunión, ahora le doy la palabra a Marcelo para que pueda dar más detalles. Hubo una primera reunión, si lo recuerdan, aquí en México, donde vinieron muchos empresarios de Canadá con contrapartes mexicanas para ver en qué sectores se podía invertir y se ha avanzado en varios. Farmacéutica, por ejemplo, es una y otros sectores. Y ahora pues van a Canadá. No sé si, Marcelo, quieras comentar algo más. Por supuesto. Sí, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Con su permiso, presidenta. Recibimos una delegación de alrededor de 400 empresas del Canadá, encabezadas por mi contraparte, Dominique Leblanc, y a resultas de esa visita hubo muchos lo que llamamos B2B en México. Son de muy diversos sectores. ¿Qué queremos hacer? Se había tenido una reunión anterior con el primer ministro Carney, que visitó México con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y en esa ocasión de esa visita se acordó el hacer un esfuerzo, pues diría yo, muy grande, sin precedentes, para aumentar el comercio y la inversión entre los dos países. Como consecuencia vino esa delegación, fue muy exitosa, hubo más de 2,000 reuniones entre diferentes empresas y ahora nos corresponde ser recíprocos. Entonces, el día 7, 8 y 9 de mayo vamos a Canadá. Tenemos inscritas ya más de 300 empresas mexicanas. Ya estamos organizando los B2B en Canadá y esto abarca desde farmacéutica, autopartes, aeronáutica, centros de datos, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, todo lo que es energías limpias. Bueno, entonces toda esa gama de empresas muy distintas en México ahora van a Canadá para que pueda haber más inversión y más comercio. Es una tendencia que ha crecido. Si tú ves, las últimas décadas creció 30 veces el comercio, que pues era muy limitado y ha ido creciendo con el tiempo. Entonces, 7, 8 y 9 de mayo, la Secretaría de Economía ha publicado los detalles para todas las empresas, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, que quieran participar. Nos indicó la presidenta Sheinbaum que les invitemos y les facilitemos sus reuniones. Nos está apoyando mucho nuestro embajador allá, Carlos Joaquín, y desde luego el gobierno de Canadá. Por otra parte, secretario, le agradecería si me responde, en el marco del Plan México, ¿cómo van las inversiones en el norte del país? Bueno, la
si tú ves la inversión extranjera, desde luego, en primer lugar está Ciudad de México, la región, y después tienes las inversiones en su mayor proporción en el norte del país. ¿Qué te indican? Un crecimiento relevante en la inversión extranjera, a pesar de la incertidumbre que tenemos. Lo estamos notando, me acabo de reunir, por ejemplo, con Jorge Ábalos, que coordinó los trabajos de los que tienen los parques industriales, apenas hace 2 días, porque lo hacemos periódicamente. Y me informaba que están recibiendo un flujo muy relevante de inversiones o solicitudes de inversión vinculadas a sectores que quizás hace 1 año o 2 años no veíamos venir tan rápido. Centros de datos, por ejemplo, ya lo explicó Guillermo, pero no solo los centros de datos en sí, sino todo lo que está alrededor todos los equipos que están alrededor muchísimo electrónica, a diferencia de otros años porque la inversión iba a otros sectores, dispositivos médicos. Entonces, tienes como empieza a generarse una nueva tendencia de inversión hacia México muy interesante, en el norte del país. Muy bien, muchas gracias, secretario. A ti. Y si me permite al empresario de Flex preguntarle, señor, ¿la empresa Flex tiene contemplado contratar a jóvenes mexicanos y con qué perfil? Bueno, nosotros contratamos de todo el país. La empresa principalmente la corremos mexicanos, aunque es una empresa, a veces vienen empresas que las ven como extranjeras, todo lo corremos mexicanos. El skill que buscamos es gente comprometida. Nosotros tenemos operadores básicos, operadores calificados, técnicos, ingenieros y en general de todas las carreras. Muy bien, muchas gracias. Presidente, y por último, preguntarle qué expectativas tiene en este viaje que realiza a Barcelona. Ya luego contestamos las. Muy bien, gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Me quedo sentado. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuahua News. Nada más preguntarle a usted, aquí podría entrar, debido a la tremenda demanda de energía que se va a requerir, ¿podría ya contemplarse efectivamente lo que comentaba ayer del almacenamiento de energía eléctrica? Las tecnologías nuevas. Ya está en el Plan Nacional de Energía. Cualquier planta de energías renovables que se va a instalar en México requiere necesariamente de baterías que permitan por lo menos dar 2 horas más de producción de energía. Se almacena y después se inyecta a la red. Y estamos trabajando en distintas tecnologías para almacenamiento, porque uno son las baterías de litio que uno conoce normalmente, mucho más grandes evidentemente que las baterías de un teléfono o de un auto. Son baterías muy grandes, bancos de baterías, pero también estamos viendo hidrógeno, estamos trabajando para que las presas puedan tener un paralelo de paneles fotovoltaicos, de tal manera que incluso pueda rebombearse el agua con energía solar de nuevo a la presa y volver a generar electricidad, porque la presa con agua pues es un gran almacenamiento de energía, porque ¿qué produce la energía? La caída del agua. Entonces, si se recupera parte de esa agua, puede producirse más energía. Entonces, estamos viendo distintas tecnologías, muchas de ellas con distintos países del mundo, en colaboración con empresas y con gobiernos y con academia de distintos lugares del mundo, pero el almacenamiento ya es parte del Plan Nacional de Energía. Esto obviamente va a representar ganancias muy buenas para la CFE, el consumo de energía de la empresa. Sí, recuerden que es 54% CFE y 46% privados, esa es la condición. Y como CFE va a invertir de manera muy importante, probablemente este porcentaje incluso sea mayor al final del sexenio. Pero al comprarle a Comisión Federal de Electricidad, pues CFE tiene que generar y al mismo tiempo pues se tiene que pagar por esa energía. Muchas gracias. Y ya nada más para el empresario, si me permite.
Sobre todo en cuestión del perfil de las personas que van a laborar o que ya están laborando, el mexicano tiene fama de ser muy ingenioso, saber improvisar, pero con mucho ingenio. ¿Qué es lo que usted ha encontrado sobresaliente en los mexicanos para que sea el mayor número de plantilla de mexicanos ahí? La verdad es que es impresionante la innovación que tiene el mexicano. Incluso a mí me tocó recibir a la Universidad Harvard, que vino a investigar cómo había tanto talento popular. Y yo creo que nosotros vemos que los ingenieros, su capacidad de procesar matemáticamente la información es muy interesante. Y bueno, los diseñadores cuando vienen y platican con nuestros ingenieros se quedan sorprendidos porque la capacidad que tienen de procesar información es única. Y el compromiso que mostramos los mexicanos todavía lo hacen más atractivo. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, pero más adelante, presidente. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Consultarle, pues, de inicio temas económicos. Usted hablaba ya de la cuestión económica. Sí me gustaría comenzar consultándole cuál es la opinión que tiene usted de que el Fondo Monetario Internacional eleva a 1.6% el pronóstico de crecimiento del PIB de la economía mexicana para este año. Sí, también Banco Mundial, a ver, pone creo que salió en El Financiero de ayer o El Economista de ayer. Todo lo que estamos haciendo tiene que ver, en primer lugar, porque es nuestro interés, con el bienestar del pueblo. Lo primero, por encima de todo. Por eso el aumento a los salarios mínimos, por eso la semana de 40 horas, por eso las plataformas, el aseguramiento de los trabajadores en plataformas digitales, por eso la reciente aprobación en el Congreso para proteger a los jornaleros agrícolas de que estén realmente afiliados al IMSS, que los productos de exportación tengan esa garantía. Por eso lo que estamos haciendo para evitar que haya inflación. Nuestro interés principal es el bienestar de la gente, el bienestar del pueblo. Pero para ello también tenemos que estar trabajando, que es lo que hace el secretario de Economía, para que haya más inversiones en el país, que haya más empleo, que haya empleo mejor remunerado, que haya mayor desarrollo económico en el país, también mirando el desarrollo regional, que no se concentren las inversiones en el norte, que también haya inversiones en el sur, y al mismo tiempo fortaleciendo la inversión en infraestructura, plantas de generación eléctrica, gasoductos, puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, todo lo que tiene que ver con infraestructura también para el bienestar de la gente, caminos artesanales en las zonas rurales, repavimentación de las carreteras. Entonces tenemos que estar en todo porque pues de eso se trata la economía y el desarrollo del país. Entonces, Fondo Monetario, Banco Mundial tienen estos organismos internacionales que como dieron lata durante mucho tiempo en México para que se redujera la inversión en educación, se redujera la inversión en salud, con esa visión siempre se han mantenido. Pero estos organismos internacionales presentaron ahora en esta reunión en Washington una visión de que no iba a estar muy bien la economía del mundo por la situación en Medio Oriente. Sin embargo, a México le dan un crecimiento mayor del que habían presentado previamente. ¿Y por qué es? Pues por lo que estamos haciendo, por el Plan México, por las inversiones y por el trabajo que hacemos por la gente. Esa es la buena noticia de esta reunión. Bueno, ya lo tiene por ahí. Y también ligado a esto, doctora, también ayer se da a conocer de que México y la Unión Europea acuerdan eliminar 83% de aranceles. Que nos pueda hablar de esto el secretario de Economía, usted, cómo se llegó a este acuerdo, es en base al acuerdo que se tiene, que se busca con la Unión Europea firmar, o a qué se debió esta eliminación de aranceles. Por favor, secretario.
¿Te refieres a Unión Europea? Porque no te escuché bien. Sí, exacto. Con la Unión Europea se llegó a la modernización del tratado que tenemos y sí elimina un gran número de aranceles en diversos sectores. ¿Cuáles serían los más favorecidos? Pues todo el sector agropecuario, en primer lugar. Dejamos de tener aranceles casi en todo. Y la industria automotriz va a tener 0 de arancel. Entonces, no es de extrañarse, o no será de extrañarse, que aumenten las exportaciones hacia la Unión Europea. Este proceso va a terminar más o menos entre el 22 y 27 de mayo. Y significa para México nuevas oportunidades de exportación, yo diría principalmente en manufactura avanzada, sobre todo industria automotriz, aunque no solo, y el sector agropecuario. Es donde se eliminan los aranceles. Es correcta la cifra que nos mencionas. ¿En cuánto se estima, según las previsiones, que podría aumentar las exportaciones mexicanas justamente al viejo continente? Depende de varios factores, entre otros, qué tanto crecimiento tenga la Unión Europea económico, pero suponemos que cuando menos nuestra posibilidad puede llegar a aumentar las exportaciones en un 30%. Es la meta que tendría México. ¿Por qué? Pues por la desaparición de aranceles y por las facilidades que vamos a tener. Perfecto. Gracias, secretario. Doctora, también cambiando de giro, ahora yéndonos a los deportes, pues está por inaugurar con el gobernador Armenta vía remota lo que es esta Olimpiada Nacional. Sin embargo, ayer nos llamó la atención el joven de 16 años, Guillermo Cortés, ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Uzbekistán. Este chico, pues, sería qué mensaje le da, y también relacionado con la Olimpiada Nacional. En alguna ocasión, hace años que cubrimos deportes, sabemos que los ciclos olímpicos no comienzan a mediados, comienzan cuando acaba una Olimpiada, un Juego Olímpico. Es como se mide el rendimiento de un país en base a la estructura del deporte, en este caso con Rommel Pacheco. Lo sabe perfectamente Rommel cuando se dedicaba a los clavados. Es preguntarle de inicio su opinión, qué mensaje le da a este chico, y también respecto al tema de Olimpiada Nacional, qué vínculo se tiene entre los olímpicos y una Olimpiada Nacional para desarrollo de talentos deportivos. Bueno, a este joven, nuestras felicitaciones y decirle que es orgullo de México. Los deportistas de alto rendimiento tienen un sacrificio enorme, y más un chico de 16 años. La cantidad de horas de entrenamiento, el ir a la escuela y al mismo tiempo tener el entrenamiento, y ponen en alto el nombre de México. Entonces siempre, a ver, vamos a ver. Y ya para finalizar, doctora, temas legislativos. Ayer en el Senado de la República pues comienza lo que es las licencias de senadores para gobernadores. Nos llamaba la atención varios temas, comenzando con Félix Salgado, que dice que si Guerrero quiere un lucero, él está más que puesto ahí. ¿Qué opina de eso? ¿Qué opina de Andrea Chávez, que el presidente López Obrador la mencionó en este escenario y en una ocasión en Chihuahua como su orgullo y su relevo generacional para gobernadora de Chihuahua? Y en el caso del Partido Verde, que también llama mucho la atención, pues dice que confirma que va solo en San Luis Potosí con todo parece indicar, la esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Y en el caso, obviamente, de la Ciudad de México, que también mencionan que pudiesen ir solos a la elección del 27. Sería sus comentarios sobre este tema, doctora. Muchas gracias. No voy a comentar en particular porque pues van ellos a presentarse. Todos son muy buenos. Hay reglas en Morena, ya las conocen todo el mundo. Entonces, pues ya las encuestas dirán, y las propias reglas que ha acordado en su consejo y en su congreso el partido Morena. Voy a aprovechar para darles una noticia. Ayer Citlali me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. Ella, entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas, y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema, y entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para
que ella pues realice estas tareas. Yo de Citlali pues es excepcional. Tengo la mejor opinión siempre de Citla. Es una joven brillante, trabajadora. En este año y medio repartió 25 millones de cartillas de las mujeres, cartillas de derechos de las mujeres, se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas, llegó creo que a 500 centros libres o más. La red de tejedoras de la patria también de manera excepcional, y es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora. Entonces ayer cuando me vino a ver me dijeron, ¿la quiere ver Citlali? Adelante, Citla. Me dijo, quiero entregarle mi renuncia, casi me voy de espaldas. Me dice, no, es que hablé con Luisa María y quiero irles a ayudar al partido. Entonces, pues ya les vamos a informar pronto quién va a tomar el… Ya es a partir del día de mañana, sí. Entonces, sí, tiene que ser mujer porque pues es en la Secretaría de las Mujeres. Entonces ya les voy a informar quién la va a sustituir y pues siempre decirle a Citla que siempre tiene un espacio aquí en nuestro gobierno y lo valiosa que es para el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Perdón? No, me dijo que se iba a ir a ayudar a Luisa María y a todo el comité ejecutivo a esta tarea. Porque la hace muy bien, en el 24 le hizo muy bien. Pues por lo pronto me dijo que se va a ayudar en eso y yo repito, ella siempre tiene un espacio en el gobierno de México porque es una compañera extraordinaria. Ya apenas me avisó ayer Citla, entonces se los informo para que no se los informe nadie más. Apenas me lo informó. Entonces, pues apenas a partir de hoy pues voy a empezar a revisar quién puede darle continuidad al trabajo de Citlali. No, va a hacer una tarea especial en el partido, eso fue lo que ella me dijo, que tiene que ver con la coordinación de la definición de las alianzas hacia el 2027. Todavía no hay nada en particular, sé que hay muchos… rumores, hay rumores, ¿cómo es la canción? Son rumores, son rumores. Pero no hemos avanzado en ello, no. Ya si hay algún cambio, pues yo les avisaré. Pero me parece muy bien pues que vaya Citlali por su experiencia, su paciencia, porque en esto se requiere mucha paciencia, a ayudarle al partido y bueno, pues ya… a mí me corresponde ser presidenta y ya los temas particulares de Morena, pues ya los tendrá que contestar Morena. Como mencioné el otro día, quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el gobierno de México ya debe renunciar, porque lo que no queremos es que esté trabajando en el gobierno y esté haciendo campaña. Además, pues todavía ni son los tiempos de campaña, ¿verdad? Pero como viene en junio el inicio del proceso de encuestas en Morena, pues ya hay mucha gente que está tomando decisiones, como las licencias que se tomaron en el Senado. Siempre hay que respetar las leyes electorales, por supuesto, que no haya anticipación. Y hasta ahora nadie me ha venido a decir que tiene deseos de acceder a una candidatura. Pero si es así, pues tienen que dejar necesariamente el gobierno. Bueno, vamos con una pregunta más. A ver, la que se quedó. Acá que… Rápidamente, si tiene alguna proyección, secretario de Economía, de si no existiera el PASIC, ¿cómo estaríamos ahorita en el índice de inflación? Pues, a ver, tú, Iván, o tú, Marcelo. Marcelo o Iván y luego Marcelo. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Los productos que se venden dentro de la canasta PASIC
están integrados a los indicadores de la canasta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el PASIC en particular? Las cadenas de autoservicio lo que hacen es para que no llegue a más de 910 pesos, y si algún producto sube por todos los efectos que acaba de mencionar la presidenta, otros también bajan. Entonces, por ejemplo, como ya lo dijo ahorita el subsecretario, sube el jitomate, pero bajó la carne de puerco, sube el tomate, pero bajó, o sube la papa, pero bajó el huevo. Entonces se van compensando. ¿Cuál es el tema aquí que quisiera destacar con el tema del jitomate? Es un producto de muy alto consumo. Entonces, por eso impacta tanto en los indicadores para la medición de la inflación. Entonces, si sube muy poco el jitomate, impacta mucho. A lo mejor hay otros productos que son de mucho menos consumo, por ejemplo la zanahoria, y el indicador de la zanahoria, aunque la zanahoria baje 20 pesos, pues es muy chiquito porque la zanahoria no se consume tanto como el jitomate. Entonces un poco es así como el efecto, pero la canasta PASIC se integra así, y semana tras semana tenemos reuniones con todos los directivos de las grandes empresas de autoservicio, precisamente para revisar estos ajustes. Bajó subió no llega a 910 pesos. Pero probablemente estaría como 20% más alto, por lo menos, un 20% más esos productos, si no se hubiera llegado al acuerdo desde 2022 y nosotros, de ahí incluso bajó porque estaba en más de 1,000 pesos, ahora está en 910 y en algunos lugares lo venden incluso a menos. Pero sería de 910 como 20% adicional, por lo menos. Perdón, Presidenta, ya para finalizar. Acaba de publicar la revista Time que usted es una de las 100 personas más influyentes a nivel mundial y destaca que es la única mexicana, cuando en otras ocasiones también había mujeres mexicanas en esta lista. ¿Cuál es su impresión? Gracias. Estar siempre cerca de la gente. Para eso gobernamos. Atender al pueblo de México. Mientras no nos desviemos de eso, va a haber apoyo, porque es lo que está mostrando en todo caso esta revista, que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, que la fuerza nos las da el pueblo, nadie más. No nos la dan los empresarios, no nos la da la revista Time, no nos la da ningún gobernante extranjero, no nos la da nadie más que el pueblo. Y esa fuerza con el pueblo pues la vamos a mantener siempre, mientras no traicionemos, siempre consultando al pueblo y estando cerca. Muchas gracias. Acá la compañera. La compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, preguntarle si a usted le informó la Fiscal General de la República por qué decidió cerrar la investigación en contra del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo en México, toda vez que, bueno, pues este señor tiene muchas denuncias, tanto en este país como en Estados Unidos, incluso está preso pues por delitos muy graves. Entonces, ¿le informó sus razones? Pregunté en el gabinete, estuvo hoy la fiscal. El año pasado, todavía con el fiscal Gertz, parece que ya no hubo mayor, retiraron los cargos o algo así. A ver exactamente que nos diga Ernestina cuál es ¿cómo se dice judicialmente? Para que no cometa un error. Lo que hizo la fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia, porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso. Por eso es la audiencia de hoy. El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso. El cierre pues fue el año pasado con el fiscal Gertz. Las razones pues no las conozco, pero sé que la fiscal, eso fue lo que nos informó en el Gabinete de Seguridad, se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente. Ahora, Presidenta,
también sobre esta reunión que va a tener, a la que va a asistir en Barcelona, pues se ha señalado incluso que es una reunión anti-Trump. No. ¿Podrían aclararnos un poco la postura de México en este sentido, por favor? Sí, hay dos reuniones en Barcelona. Una reunión que es de movimientos progresistas, a la que van representantes de distintos países del mundo. Y ahí también van algunos jefes de Estado. En esa reunión yo no voy a participar. Participa Alicia Bárcenas porque fue invitada personalmente, por ser Alicia Bárcenas, más allá de que es secretaria de Semarnat, para que exponga algunos temas ambientales y en general de su trabajo relacionado en su momento con la CEPAL. Entonces ahí participa Alicia Bárcenas en esta reunión. Aparte hay una reunión de jefes de Estado. En esta reunión de jefes de Estado va a estar de América Latina el presidente de Uruguay, el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, su servidora, va a estar el presidente de España, va a estar el presidente de la Unión Europea y no sé quién, Sudáfrica. No, a ver si me dan los jefes de Estado que vamos a estar, son otros dos jefes de Estado. Del Caribe va también una presidenta. Entonces, en esta reunión de jefes de Estado es más bien una visión positiva. O sea, como lo he dicho aquí, nosotros no, primero el respeto y la coordinación que hay con el gobierno de Estados Unidos, siempre defendiendo nuestra soberanía. Y nosotros al presidente Trump, como presidente de los Estados Unidos, lo respetamos. Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa. Entonces no es una reunión anti-Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz, una reunión por la paz en el mundo, que es distinto. Nosotros vamos en un sentido muy positivo. El sentido positivo es la doctrina Estrada y la defensa de la política exterior y la defensa de los pueblos del mundo para decidir como pueblo su autodeterminación, la solución pacífica de los conflictos. Entonces, como siempre hemos dicho, con todos los países del mundo, nosotros queremos buena relación. Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y es natural, pero vamos en un sentido positivo con todos los jefes de Estado con los que nos vamos a reunir, que además tenemos una visión común, que los gobiernos están para servir al pueblo, a los pueblos. Gracias, presidenta. También ayer en el Senado, la senadora Mariela Gutiérrez del Estado de México pues reveló que finalmente durante sus 2 administraciones como presidenta municipal de Tecámac permitió que se les aplicara la eutanasia a 10,000 perros de la calle. Se hizo bajo una norma. Sin embargo, presidenta, ¿estas son las mejores prácticas para terminar con una sobrepoblación canina? Pues por eso elevamos a rango constitucional la protección de los animales. Está pendiente la ley, por cierto, que hay una compañera aquí que siempre me pregunta, de la ley de cuidado animal. Está pendiente, la está revisando la consejera jurídica con la secretaria Alicia Bárcenas para poderla publicar. Yo creo que es mejor siempre pues buscar la protección animal, siempre, y buscar las mejores prácticas para ello. Ahora no violó la ley porque estaba en una norma, ¿no? En todo caso, pues hay que cambiar la norma y hay que generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable, también lo que se llama hoy los seres sintientes. Presidenta, ¿sería posible que yo le pueda preguntar al secretario Marcelo Ebrard si nos pudiera explicar o aclarar toda esta situación que se ha generado en torno a la estancia de su hijo en Reino Unido? Si es verdad que se hospedó, estuvo 6 meses en la embajada mexicana y cómo estuvo participando, por favor. Gracias. Comentarlo.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo te diría lo siguiente. En el año 2021, recuerdo el momento porque estábamos en lo de la pandemia, yo estaba muy atareado con el tema de traer a México las vacunas. Esa era entonces mi prioridad como canciller. Y pues de todas las Secretarías de Relaciones Exteriores. Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora. Y le dije, oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios. Yo tengo muchas reservas porque pues, estábamos en plena pandemia. Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. Cuando menos el tiempo que sea indispensable. Y le dije, bueno, pues déjame la consulto a mi hijo y veo si sí. No estaba yo muy convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Él estudió psicología y medicina y le interesa mucho la neurociencia. Entonces me dijo, papá, pues si no voy, pues voy a perder esa oportunidad. Esa es la génesis. Le agradecí muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente 6 meses. Decidió regresarse. ¿Por qué razón? Porque las clases eran por Zoom. Había restricciones de todo tipo. Y me dijo, papá, pues ¿para qué me quedo a estudiar? Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá porque me dijo, hay un problema, yo estoy enclaustrado prácticamente, igual que el embajador y todo el mundo, y hay un problema de salud mental en la comunidad. Entonces organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, es lo que él organizó. No su obra. Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable. Sí veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la Cancillería mexicana y, para empezar, de tu servidor, por traer a México el equipo, las vacunas, y en ello participó toda la Cancillería mexicana. Y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición a que nuestra comunidad estuviera mejor en Londres. Es lo que te puedo decir. Si algo se me puede recriminar, es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero y haberle aceptado a Josefa, que se lo agradezco mucho hasta la fecha, que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia. Gracias. Muchas gracias, secretario, por la explicación. Y, presidenta, por último, de parte mía, organizaciones civiles están pidiendo atención a los casos de desapariciones sucesivas en Guanajuato, donde un adolescente de 14 años y su padre y otro muchacho de Cuautitlán Izcalli, Yeshua, pues han estado desapareciendo. Incluso la ONU ya presentó acciones urgentes. ¿Cómo está actuando su gobierno con todo este tema de las acciones urgentes por los jóvenes desaparecidos? Perdón. Nada más voy a leer lo de La Luz del Mundo, es la nota que manda la fiscal. En junio del año pasado, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. Las víctimas se inconformaron. El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal. Si se revoca, la Fiscalía va a continuar con la investigación y la Fiscalía está apoyando para que en efecto se revoque el no ejercicio de la acción penal. Muchas gracias. Ese es sobre el caso de las acciones, los llamados de emergencia de la ONU por el tema de las desapariciones de jóvenes en Guanajuato y Cuautitlán Izcalli. Sí, viene el alto comisionado de Naciones Unidas la próxima semana. Lo vamos a recibir y va a estar trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación. Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado
realizando para apoyar a las víctimas y para atender el delito de desaparición. Y al mismo tiempo recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar pues para atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales. Entonces, en este marco es también lo que preguntas. Nosotros atendemos a las víctimas a través de la Comisión de Víctimas y Comisión de Búsqueda. La propia Secretaría de Gobernación se reúne con los colectivos y siempre está dispuesta a apoyar a cualquier familia, y todo el protocolo que desarrollamos para poder atender de manera urgente e inmediata cualquier situación de desaparición que se presente ante una Fiscalía Estatal. Muchas gracias. De nada. Vamos de este lado. Mi itinerario, a ver si lo tiene Roberto. Llegamos mañana en la noche, volamos hoy en el vuelo de las 12 de la noche, creo. Hacemos escala en Madrid y luego tomamos otro a Barcelona. Ahí llegamos en la noche porque son 8 horas de diferencia, 7 u 8 horas de diferencia, 7 horas de diferencia. Llegamos en la noche y descansamos y vamos a la reunión de jefes de Estado. Ahí hay algunas reuniones bilaterales con los presidentes y después la reunión donde vamos a estar todos. Y al otro día voy a aprovechar, porque el vuelo sale como a las 3 de la tarde, para ir a la supercomputadora de Barcelona. Recuerdan que tenemos un convenio con ellos, que ya hay varios temas del Gobierno de México que se están trabajando con el modelo de la supercomputadora, entre ellos datos de agua, datos meteorológicos y otros datos que se están procesando en la supercomputadora, y nos van a ayudar a la supercomputadora de México y ya nos regresamos. Estamos aquí el domingo en la noche porque recuperamos las 7 horas de 8 horas de diferencia. Pues obviamente con el presidente de España, con el presidente Lula, Petro, con el presidente de Uruguay. Queremos reunirnos con el presidente de la Unión Europea y les pasamos en un momento toda la agenda. ¿Van a ir? ¿Va a ir alguien de por acá? Ándale, el Carlito se va también. Nos vamos a Barcelona. 2 días en realidad, 1 día y medio vamos a estar ahí. Lo demás es vuelo. Bueno, a ver acá el compañero y ya cerramos, porque son 3, un enlace y 2 cierres. Presidenta, qué gusto saludarle a Ramón Ramírez Gutiérrez, Noticieros El Reloj. Presidenta, preguntarle, ¿va usted a España? En las condiciones actuales, lo que nos admiran los españoles es la pluriculturalidad que tenemos los mexicanos. Va usted a la región de Barcelona, donde precisamente hay antecedentes históricos ahí muy marcados con España. ¿Qué siente usted de forma personal? Y sobre todo se lo pregunto, ¿qué siente? Porque ¿qué imagen o cómo se siente usted de ir a representar a todos nuestros grupos étnicos a lo largo y ancho del país? Llega la jefa de Estado, después de muchos años de no estar un jefe de Estado en España, con todos los antecedentes históricos, y ahorita con esta renovación que hemos vivido, la revalorización de nuestras culturas, de nuestras lenguas, de nuestros grupos indígenas. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué mensaje le quiere usted dar al mundo, pero particularmente a España? Hay que poner el antecedente. Cuando vino Pedro Sánchez cuando estaba de presidente el presidente López Obrador, a partir de ahí viene esta carta que se envía al rey de España, una carta muy bien escrita, diciendo que sería muy bueno para los pueblos el perdón por parte de el rey o de la monarquía española, como representante del Estado español. En vez de dialogar en ese momento, se sintieron ofendidos, no estoy, digamos, esos son los hechos, y de ahí se vino también una campaña contra el presidente. Cuando entro yo al gobierno, pues no invité al rey de España, como todos lo saben, por esta razón.
el embajador Quirino me dijo, ¿qué podemos hacer para pues seguir difundiendo al pueblo español lo que significa la grandeza de México? ¿Y por qué para nosotros la llegada de los españoles a México pues representó una llegada violenta en donde hubo asesinatos, esclavitud, que después fue reconocido por Carlos V, los abusos de Hernán Cortés? De hecho, hay una carta que ayer me mostró Andrés Layuz, que le gusta mucho la historia, la carta de Carlos V, donde muestra esto. De ahí vienen las leyes de las Indias, en fin. Entonces, con Quirino dijimos, ¿por qué no llevamos exposiciones a España para que el pueblo español conozca la grandeza de las culturas de los pueblos indígenas de México? Y entonces se llevaron 2 exposiciones, una de ellas de mujeres indígenas y otra del Museo de Antropología. Fueron muy visitadas, muy visitadas. Y el rey de España, bueno, a partir de estas exposiciones hay una declaración del canciller español en donde habla por primera vez en la historia de la relación, de los abusos cometidos y de la necesidad de visualizar la historia de una manera distinta. Y después el rey de España visita una de las exposiciones y ahí a su manera pues reconoce que hubo abusos. Entonces yo considero que estas 2 acciones que realiza tanto el gobierno español como el propio rey, pues hay que reconocerlas porque no había nada. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir haciendo del conocimiento de los pueblos del mundo y particularmente del pueblo español lo que significó para los pueblos indígenas la llegada de los españoles y la conquista y muchas atrocidades que se cometieron. ¿Quién no está de acuerdo? Pues la derecha española, porque siguen con la visión de que vinieron a civilizar a pueblos atrasados. Entonces, al considerar estas acciones que tomaron, pues me parece que es un momento pues para seguir dialogando. Si no hubiera habido nada, pues probablemente no sería mi viaje, pero al haber estas 2 acciones considero pues que son acciones importantes a tomar en cuenta, de reconocimiento no de la presidenta de México, de nuestros pueblos, de los pueblos indígenas, de nuestro origen, de la grandeza de México. Y al reconocer la grandeza de México y el legado de grandeza que tenemos todas y todos los mexicanos con los pueblos indígenas, reconocemos a los pueblos de hoy. Por eso es muy importante seguir difundiendo allá la cultura, la riqueza, el legado cultural que significa para nosotros y los valores de las y los mexicanos que provienen de ahí. Entonces, por eso tomo la decisión de ir a Barcelona y a seguir hablando con ellos de estos temas y además, pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial y recuperar el origen de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos, la búsqueda de la paz a través del diálogo, la no intervención, que finalmente es la doctrina de nuestra política exterior. Entonces, por eso vamos a Barcelona y vamos pues representando al pueblo de México. Presidenta, en otro aspecto, acaba usted de hablar de la tortilla ahorita y su precio
y esta inconsistencia de que a pesar de que el maíz está a muy bajo costo, la tortilla pues afortunadamente se mantiene cuando menos estable. ¿No habría alguna forma de decretar a la tortilla como un patrimonio cultural de los mexicanos en dos sentidos? En el sentido de que los procesos productivos, como hablaba el secretario Marcelo Ebrard, hay que mantenerlos muy bien vigilados. En el caso de la tortilla, el precio ahorita está más o menos en 6,000 pesos la tonelada. Llegó a subir hace 4 años 3,600. Hasta menos está. Hasta menos está. Y la gran pregunta es ¿por qué no baja la tortilla? Lo que he investigado es la situación de las harineras, sin decir nombres para no caer en polémica. La situación es de que ellos sí suben el precio de las harinas cuando el precio del maíz está a la baja. Otra situación, se ha abandonado, Presidenta, el proceso de nixtamalización de la tortilla, que eso es muy benéfico para nuestra salud. La osteoporosis, de la que se hablaba también aquí, estaba erradicada del pueblo mexicano precisamente por la cal que se le ponía a la tortilla. ¿Habrá algún proceso para declarar, tanto en situación de salud como en situación de precio, un patrimonio cultural y económico de los mexicanos básico? Porque lo que comemos todos los días es tortilla. Hubo una harinera que subió el precio, solo una. La vamos a tener hoy en la tarde aquí para que nos explique pues por qué subió el precio de la harina cuando la tonelada de maíz pues está en su precio más bajo. Incluso estamos apoyando a los productores de maíz para poder dar un apoyo adicional por lo que venden del maíz. Entonces, pues esa es una de las preguntas que vamos a hacer. Y también pues a pedirles que no suba. El precio en las tiendas de autoservicio es más bajo que en las tortillerías, porque se usa procesos distintos. Saben más ricas desde mi punto de vista las de la tortillería, porque utilizan todavía pues el proceso de la nixtamalización de una manera distinta. Muchas veces ya las de las tiendas de autoservicio son ya de la harina directo, ya ellos no hacen todo el proceso de nixtamalización. Y estamos, si se acuerdan, también hubo una reunión para mantener el precio de la tortilla y subió un poquito en las tortillerías. Entonces estamos pues trabajando con los nixtamaleros y también con las tortillerías para ver cuál es la razón. Y al mismo tiempo, en esto que dices, que habría que evaluar lo que comentas y la declaratoria de la tortilla, pero estamos trabajando en el programa del Maíz es la Raíz. El objetivo del Maíz es la Raíz es atender a los 2 millones de pequeños productores de maíz, o 1.8 millones, a 2 millones de los pequeños productores que tienen 1 o 2 hectáreas, que son principalmente del sur-sureste de México. Ahí es el programa que lleva María Luisa Albores para que los propios, mejorar la producción a través de capacitación, formación, compra de maquinaria especial para las pequeñas parcelas en ciertas zonas y la organización para que ellos mismos pongan tortillerías y le puedan dar el valor agregado. Eso garantiza pues que es maíz nativo, que no es maíz híbrido, y que de ese maíz pues se hace la nixtamalización y después la venta de la tortilla. Incluso hay trabajo con comaleras que hacen la tortilla a mano, también dentro de este programa del Maíz es la Raíz. Entonces estamos trabajando en ese tema y por supuesto evitando que suban los precios para que no haya inflación. Hay quien dice, esto es importante, que la inflación es derivada de que el Banco de México bajó la tasa de interés. No, nuestra visión no es esa. Yo creo que el Banco de México ha estado trabajando muy bien. Cuando se bajan las tasas de interés, lo que ayuda es que haya más inversión y que no se quede guardado el dinero. Entonces ha estado trabajando muy bien de manera muy responsable, pero no es la razón del aumento. Aquí está pues el equipo que se dedica al tema de la inflación en Secretaría de Hacienda. Son unos jóvenes brillantes. Los otros estuvieron ahí en la oficina y me estuvieron explicando cómo se hace, igual que la directora del INEGI, Graciela, que me mandó un documento largo. Entonces, no es la razón las tasas de interés.
Es más bien pues el tema particular del jitomate, el tomate, la cebolla, que son los que están impactando en la inflación y que vamos a buscar controlarlo. Presidenta, obviamente siempre le he dicho, vengo de Oaxaca y con ello los asuntos importantes. Invirtió usted 5,000 millones de pesos en la Mixteca Baja de Oaxaca. Son impresionantes las carreteras y por primera vez durante muchos años la gente habla que van a durar. Las supervisiones han sido muy estrictas de parte de la Secretaría de las Infraestructuras, afortunadamente. Hasta el color en el pavimento se ve más negro. ¿Cuándo, Presidenta, será la oportunidad de tener a Lázaro Cárdenas, al secretario Lázaro Cárdenas Batel, encargado de este programa, del programa de justicia Lázaro Cárdenas, para informar? Ahí viven los 10 municipios más pobres de México. Y con ello relacionarlo y preguntarle, nos abre la gran posibilidad a otro tema que usted lo declaró, el turismo comunitario. Estas carreteras nos abren una posibilidad infinita para poder desarrollar a nuestras comunidades. A través de alguna institución habrá la posibilidad de hacer un inventario de atractivos de todas las comunidades que tenemos, particularmente en Oaxaca, pero creo que se dan en todo el país. Ya con carreteras puede llegar y puede ser una situación de autoempleo para nuestras comunidades. Vamos a ir pronto a la Mixteca, es nuestro objetivo, para pues platicar con las comunidades en el programa Lázaro Cárdenas, que lleva Lázaro Cárdenas. Está mejoramiento de escuelas, de centros de salud, apoyo a mujeres y todo lo que tiene que ver con caminos artesanales, la apertura de nuevos caminos desde la Mixteca hasta la montaña de Guerrero. Y en la parte baja, ya hacia la costa, el trabajo de apoyo a las artesanas que estamos haciendo. Entonces vamos a ir pronto y le digo mientras tanto a Sebastián Ramírez, que es el director de Fonatur, que vaya a la zona para poder hacer el programa de turismo comunitario. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos.